La clase anterior lo que vimos fue las aplicaciones de la derivada. ¿Qué nos dice la derivada respecto del crecimiento y decrecimiento de funciones? Si las funciones tienen extremos relativos y absolutos, dónde las tiene, cómo ubicarlas, y lo que vamos a ver hoy es concavidad y puntos de inflexión. Con respecto al crecimiento y decrecimiento de funciones, lo que tenemos para determinar en qué intervalos una función crece y en qué intervalos una función decrece, y de ahí sabremos si es toda creciente o toda decreciente, ¿no? Tenemos este criterio de crecimiento y decrecimiento de funciones que dice que si tenés una función que es derivable en un intervalo abierto AB, entonces, si resulta que la derivada es mayor que 0, o sea, si el signo, ¿no?, de la derivada es positivo para todos los x que pertenecen a este intervalo AB, entonces en este intervalo la función es creciente. Si por el contrario, para todas las x que pertenecen a B, resulta que la función derivada es negativa, es menor que 0, entonces la función es decreciente en ese intervalo AB. Después, gráficamente, les mostré este gráfico de la función y les conté por qué desde el gráfico sabemos que la derivada es creciente o decreciente, esto relacionándolo con la pendiente de la recta tangente a cada uno de los puntos de la gráfica de la función en este intervalo. Eso para verlo desde el gráfico, ¿no? Y para relacionarlo con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en cada uno de los puntos de ese intervalo. Bueno, después vimos analíticamente que podés determinar el signo de la derivada, cómo buscas la derivada y te fijas mediante este método, decir, bueno, a ver dónde es mayor que 0 y a ver dónde es menor que 0 y sacar los valores de x en los que la derivada es mayor que 0 o menor que 0 y bueno, y ahí concluís. En los intervalos donde la derivada es mayor que 0 decís la función crece y en los intervalos donde la derivada es menor que 0 decís ahí la función decrece. Después les conté de otro método, que es el que vamos a usar nosotros. También les dije que si quieren usar este, está todo bien. Les conté de otro método, y después vimos más adelante que también nos sirve para determinar los puntos críticos y donde la función tiene un máximo o un mínimo, o sea que si utilizás este método, de esto mismo podés sacar todo, crecimiento, decrecimiento, extremos. Entonces, les decía, otra manera de encontrar los intervalos donde la derivada es mayor que 0 o donde la derivada es menor que 0 es similar al anterior hasta encontrar el dominio de la función y calcular la derivada. Una vez que encontrás la derivada, ves dónde la derivada se hace 0 o dónde la derivada no existe. ¿Qué haces? Dividís el dominio de la función en intervalos abiertos que te quedan definidos. En este caso, en este ejemplo en particular, era x igual 1, x igual 0, en donde la primera derivada se hacía 0. Entonces, dividís el dominio de la función, que en este ejemplo son todos los reales, en intervalos. Y este 1 y este 5 te divide el conjunto de los reales en 3 intervalos, desde menos infinito hasta 1, desde 1 hasta 5 y desde 5 a más infinito. En cada uno de estos intervalos tomás a tu criterio el valor que te guste más, que se llama valor de prueba, que pertenezca a este intervalo, yo tomé el 0. Otro valor de prueba que pertenezca a este intervalo, yo tomé el 2. Y otro que pertenezca a este intervalo, yo tomé el 6. ¿Y qué haces con este 0, este 2 y este 6? Calculás la derivada. Haces, a ver, acá tenés la derivada, la calculás en 0, te da un valor positivo. La calculás en 2, te da negativo ese valor. La calculás en 6, te da positivo. Concluís.
La función es creciente en este intervalo porque ahí el signo de la derivada es positivo. La función es decreciente en este intervalo porque en este intervalo el signo de la derivada es negativo. Y la función vuelve a ser creciente en este intervalo porque aquí el signo de la derivada es positivo. Este es el ejemplo de una función polinómica, cuyo dominio eran todos los reales. Después les di este otro ejemplito que, a diferencia del anterior, el dominio de esta función no son reales, sino los reales menos el 0, porque acá tenés una x en el denominador. Entonces, calculas, o sea, obtenés el dominio de la función, calculas la derivada, tratás de achicar la expresión de la derivada lo más posible. Después, ¿qué haces? Decís, bueno, voy a ver para qué valores de x la derivada es igual a 0. En esta expresión de esta derivada encontramos con que la derivada es igual a 0 en menos 1 y en 1. El dominio de la función, que son todos los reales menos el 0, te queda dividido en los intervalos menos infinito menos 1, menos 1, 0, 0, 1 y 1 más infinito. Este 0 no surge de estos valores, sino que surge porque el 0 no está en el dominio de la función. Bueno, y aquí es lo mismo. Tenés estos 4 intervalos, tomas un valor de prueba en cada uno de los intervalos. Este valor de prueba, con este valor de prueba, mejor dicho, calculás la función derivada allí y te fijas qué signo te da. Acá me dio positivo, acá me dio negativo, para un medio negativo, para dos medio negativo. Conclusión. F crece ¿en qué intervalos? En los intervalos donde el signo de la derivada es positivo. Menos infinito menos 1, 1 más infinito. Y F es decreciente ¿en dónde? En menos 1, 0 y el 0, 1. ¿Por qué? Porque el signo de la derivada en estos dos intervalos es negativo. Después de ver estos dos ejemplitos, pasamos a ver el tema de los extremos relativos. Relativos les dije que se llama relativos o locales. En alguna bibliografía dice extremo local, no relativo. Es sinónimo, relativo o local, habla de lo mismo, habla de lo que hace la función en un intervalo ahí muy cerquita del valor donde decís que la función tiene un extremo, cerquita. Mirá lo que hace la función ahí, cerquita. Por eso local o relativo. Les mostré este gráfico, cómo desde el gráfico saber de dónde tiene un máximo relativo y dónde tiene un mínimo relativo. Después de la definición de los relativos vimos el teorema de Fermat, que el teorema de Fermat dice que si la función tiene un máximo o un mínimo local en un valor C de su dominio, el dominio de la función, y si existe la derivada, entonces en ese C la derivada es igual a 0. Les dejé escrito también que como este teorema no es aplicable a funciones que no son derivables, porque dice y si existe, no es aplicable a funciones que no son derivables. Entonces, en los valores C, donde la derivada es 0 y donde la derivada no existe, en esos valores se tienen lo que se llaman puntos críticos de la función. La existencia de estos puntos críticos son condiciones necesarias para la existencia de extremos relativos. Necesarias, no suficientes. ¿Por qué no son suficientes? Porque en algún valor C puede ser que la derivada sea 0 o que la derivada no existe, y también puede pasar que la función no tenga extremos. Entonces, necesario, no es suficiente. Vos no podés, si yo te digo, mira,
En este valor C la derivada primera se hace 0. ¿La función tiene un extremo ahí? La respuesta es no puedo asegurar nada, porque no es condición suficiente. Es condición necesaria. Lo mismo cuando no existe. Entonces, redondeando, donde la primera derivada se hace 0 o donde la primera derivada no existe, estos valores C se llaman puntos críticos de la función. Les di estos ejemplitos de funciones que tienen puntos críticos en determinados valores, pero que pese a tener un punto crítico no tiene extremos. Y después vimos los criterios a los que podemos recurrir una vez encontrados los puntos críticos para saber si ahí la función tiene o no tiene extremo en realidad. Esos criterios son el de la primera derivada y el de la segunda derivada. Entonces, una vez que encontrás los puntos críticos, tenés que usar cualquiera de estos dos criterios. Este criterio de la segunda derivada a veces no se puede usar. ¿Cuándo no se puede usar? Cuando la primera derivada no existe. Si la primera derivada no existe, no vas a poder calcular la segunda, obviamente. Y le di el criterio de la primera derivada, el enunciado, gráficamente, ¿por qué dice eso el criterio de la primera derivada? Les di el enunciado del criterio de la segunda derivada y les dejé esta observación que dice que si la segunda derivada es igual a 0, el criterio no te da información, porque este criterio te sirve si resulta que calculas en el punto crítico la derivada y te da signo positivo o negativo. Eso te da información. Si te da 0, no te da información este criterio de la segunda derivada. ¿Y qué tenés que hacer? Y bueno, recurrir al criterio de la primera derivada. O si no, irte a la definición de extremo relativo. Después les di estos ejemplitos. Una función polinómica, ¿cómo hacer para saber dónde tiene extremos relativos? Encontrás el dominio de la función, calculás la derivada primera, buscas los puntos críticos, en este ejemplo 2 puntos críticos, 0 y 2, después, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para saber si en 0 y o en 2 la función tiene realmente extremos relativos o no tiene? Entonces, en este ejemplo, lo que usé fue el criterio de la primera derivada. Los puntos críticos te dividen el dominio de la función, que en este caso son los reales. Entonces, puntos críticos 0 y 2, el dominio de la función me quedó dividido en 3 intervalos, desde menos infinito a 0, desde 0 a 2 y de 2 a más infinito. ¿Qué haces? Tomas un valor de prueba en cada uno de estos intervalos. Yo tomé menos 1, 1 y 3. ¿Qué hice después? Calculé la derivada en menos 1 y me dio un valor que es de signo positivo. Calculé la primera derivada en 1 y me dio un valor de signo negativo. Calculé la derivada en 3 y me dio un valor de signo positivo. Entonces dije, bueno, por el criterio de la primera derivada, como f' cambia de positiva a negativa en x igual 0, 0, 0, de positiva a negativa, entonces la función en 0 tiene un máximo relativo. ¿Cuál es el valor de ese máximo relativo? Bueno, calculás la función en 0 y la función calculada en 0 me dio 2. Este es el valor del máximo relativo. Después, en 2, ¿qué pasa? ¿Tiene o no tiene extremo relativo? Tiene extremo relativo, porque la derivada cambia de signo negativo a signo positivo en 2. Quiere decir que allí la función tiene un mínimo relativo. ¿Cuál es el valor de ese mínimo relativo? Bueno, calculás la función en 2
y me dio menos 2. Este es el valor del mínimo relativo. Aquí terminó este ejemplo. Siguiente ejemplo. No, creo que el otro día hice lo mismo. Les dije acá terminó, pero no terminó, porque en este ejemplo les dije, a ver, si usás el criterio de la primera derivada, esto. Pero acá también podés usar el criterio de la segunda derivada. ¿Cómo hacíamos? Bueno, tenés los dos puntos críticos. ¿No los puse? ¿La viste? Sí. Los puntos críticos eran 0 y 2. Estos eran los puntos críticos. ¿Por qué eran puntos críticos? Porque allí la primera derivada se hace 0. F' en 0 es 0 y F' en 2 es 0. Por eso 0 y 2 son puntos críticos, posibles extremos. Si recurro al criterio de la segunda derivada, ¿cómo hago para saber si en 0 y en 2 la función tiene extremos? Bueno, calculás la segunda derivada, evaluás la derivada segunda en 0, en este caso me dio menos 6, lo importante es el signo, me dio un valor de signo negativo, por lo tanto, f en 0, que es igual a 2, es un máximo relativo. Después hice lo mismo para 2, calculé la segunda derivada en 2, me dio 2, el signo es positivo, quiere decir que allí en 2 la función tiene un mínimo relativo y el valor de ese mínimo relativo es menos 2. La misma conclusión que acá, obviamente que te tiene que dar la misma conclusión. En este caso, el objetivo era mostrar una función a la cual, para averiguar si tiene extremos relativos y cuáles son esos valores, podías usar cualquiera de los dos criterios, el de la primera derivada o el de la segunda derivada, el que te guste más. También les comenté, si mal no recuerdo, de la ventaja de usar el criterio de la primera derivada si te piden que también digas cuáles son los intervalos en los que la función crece y en cuáles decrece. Porque si utilizas este criterio de la primera derivada, esto ya te da la información respecto del crecimiento y del decrecimiento de la función. Si utilizas este criterio, con este criterio no tenés sustento para decir dónde crece y dónde decrece, más allá de que te das cuenta, pero no tenés sustento desde lo teórico. Acá sí, porque decís que por el criterio de crecimiento y decrecimiento. Bien, ese era el objetivo de este ejemplo. En el otro ejemplo que les mostré un ejemplo en el cual no se puede, mejor dicho, aplicar el criterio de la segunda derivada porque el punto crítico de esta función, el único punto crítico de esta función, es x igual a menos 1 y surge ¿de dónde? De que en menos 1 la primera derivada no existe. Entonces, en este ejemplo, la única posibilidad era utilizar el criterio de la primera derivada. Lo mismo, te quedó el dominio de la función, que son todos los reales dividido en dos intervalos, en este caso, porque tenés un solo punto crítico. ¿Qué haces? Un valor de prueba en este intervalo, otro valor de prueba en este intervalo, acá el signo de la derivada medio negativo, acá también medio negativo, quiere decir que esta función no tiene extremo relativo en x igual a menos 1. Y si me hubiese preguntado, además, el ejercicio, ¿en qué intervalos la función crece y en qué intervalos decrece? La respuesta sería, esta función es decreciente en todo su dominio. Porque fíjense que el signo de la primera derivada, negativo, negativo, decrece en todo su dominio. Pueden ir al GeoGebra, graficarlo y ver que realmente es así. La función decrece en todo su dominio. Y les di un tercer ejemplito, en el cual también
se podría haber aplicado cualquiera de los dos criterios. En este ejemplo solo apliqué el criterio de la segunda derivada. Bueno, en este ejemplo el dominio de la función son todos los reales menos el 0. Esta función la trabajamos anteriormente. Es la que vimos intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Los puntos críticos eran -1 y 1 y nada más. ¿Por qué? Vos podés pensar, pero escúchame, la primera derivada no existe en x0. ¿Por qué no es un punto crítico? Porque no pertenece al dominio de la función x igual 0. Los puntos críticos son puntos de la función. Lo digo de otra manera. Los puntos críticos son puntos que pertenecen al dominio de la función. Si bien la primera derivada no existe en 0, no es punto crítico de la función porque 0 no está en el dominio de la función. Entonces, utilizando el criterio de la segunda derivada, lo que hice fue evaluar, bueno, lo que hice fue calcular la segunda derivada primero, ¿no? Después la evalué, esta es la expresión así recontra reducida de la segunda derivada porque conviene hacerlo así. Después lo que hice fue evaluar la segunda derivada en -1, que me dio que es menor que 0 y que concluí que entonces en -1 la función tiene un máximo relativo, y después evalué la segunda derivada en 2. En 1. Me dio 2, un valor mayor que 0, entonces concluí que ahí en 1 la función tiene un mínimo relativo. Y les puse esta observación. Bien. Después vimos los extremos absolutos y les dije que la diferencia con los extremos relativos es que los extremos relativos se trata de saber si la función tiene un extremo ahí cerquita, para los valores de x que están próximos, en este caso a c. En cambio, los extremos absolutos hablan de un c para el cual la función es mayor o igual o menor o igual que todos los valores de la función en todo el dominio de la función. Gráficamente, esta función tiene un máximo absoluto en 0 y esta otra función tiene un mínimo absoluto en 0. Absolutos. El máximo valor de la función para todos los x de su dominio, el mínimo valor de la función para todos los x de su dominio. Después, bueno, acá les mostré este gráfico porque les dije que estos máximos y mínimos absolutos estudiados solamente en intervalos cerrados ocurren o bien en un extremo relativo o bien en los extremos de intervalo. Y de cómo hacer si en un ejercicio te hallar el máximo o el mínimo absolutos, solo absolutos. Si te piden hay que estudiar los relativos y los absolutos. Si te piden solo absolutos, con hacer esto es suficiente. En de la función, calculas la primera derivada con los x que hacen que esta primera derivada sea igual a 0. En este caso, para esta función, resulta que esos valores son 0 y 1. Tenemos los puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Repito, para estudiar solo los extremos absolutos, ¿qué hacemos? Evaluamos la función en esos puntos críticos y además evaluamos la función en los extremos del intervalo. Una vez que calculaste la función en los puntos críticos, y en este caso en -2 y en 3, comparas. El más pequeño de todos los valores de la función es el mínimo absoluto de la función en este intervalo.
En este caso, el valor más pequeño tenés menos 3, menos 2, menos 3, 6 y 61. El valor más pequeño es menos 3. El mínimo absoluto de esta función en el intervalo menos 2, 3, el mínimo absoluto es menos 3. ¿Y en dónde alcanza este mínimo absoluto? En x igual a menos 1 y en x igual a 1. Un único mínimo absoluto que lo alcanza en dos valores de su dominio. ¿Y cuál es el máximo absoluto? Bueno, el valor más grande de todos estos, que es 61. El máximo absoluto que toma la función o que alcanza la función en este intervalo menos 2, 3 es 61. ¿Y en dónde lo alcanza este máximo absoluto en este intervalo cerrado? En x igual a 3. Y eso es todo lo que vimos en la clase anterior respecto a los extremos, a intervalos de crecimiento y decrecimiento y nada más. Antes de seguir adelante, como siempre, me gustaría que me dijeran si tienen alguna duda, para no dejar cosas colgadas. Díganme, por favor. No, profe, ninguna duda. Buenísimo. Entonces, ahora vamos a ver otra cuestión. ¿Qué es la concavidad? Porque una función puede ser creciente o decreciente y puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, en cualquiera de las dos casos. La definición de concavidad dice que si la gráfica de una función queda por encima de sus tangentes en un intervalo AB, entonces la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo AB. Estos dos ejemplos gráficos. Acá me voy a poner un poquito más grande para enfocar esto nada más para que se vea mejor y después lo vuelvo a achicar. Fíjense, acá la gráfica de la función, la celeste, queda por encima de todas sus tangentes en el intervalo A, no está marcado, intervalo A, B. En este intervalo, la gráfica de la función queda por encima de todas sus tangentes. Las que están acá en rosa son las tangentes. La gráfica queda por arriba, cóncava hacia arriba. Acá también la gráfica queda por arriba de todas sus tangentes, cóncava hacia arriba. Y fíjense que en este intervalo la función es creciente y que en este intervalo la función es decreciente. O sea, la función puede ser tanto creciente como decreciente y puede ser cóncava hacia arriba como puede ser cóncava hacia abajo. ¿Y cuándo es cóncava hacia abajo? Bueno, cuando la gráfica de la función queda por debajo de todas sus rectas tangentes en ese intervalo AB. Ponele que esto sea AB. La gráfica de la función queda por debajo de las tangentes. Y en esta gráfica también. La gráfica de la función queda por debajo de todas sus tangentes. De nuevo, mismo comentario. Fíjense que acá la función es decreciente y es cóncava hacia abajo, y acá la función es creciente y es cóncava hacia abajo. Bueno, ¿o no? Ahí está. Ahora, ¿con qué hay que relacionar la función? ¿Con qué derivada hay que relacionarla para saber si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo? Con la segunda derivada. Acá interviene solamente la segunda derivada. El criterio de concavidad dice que si tenés una función definida en un intervalo AB, y si esta función es dos veces derivable, y esto tiene lógica porque el criterio te habla de la segunda derivada, la función tiene que ser dos veces derivable
para utilizar este criterio. Dice que si en ese intervalo AB la segunda derivada es mayor que 0 para todos los x en este AB, entonces la función es cóncava hacia arriba, o también en algunos libros dice cóncava positiva en AB. En cambio, si para todos los x que pertenecen a este intervalo AB resulta que la segunda derivada es menor que 0, eso quiere decir que la función es cóncava hacia abajo o cóncava negativa en ese intervalo AB. Relacionado estrechamente con este tema de la concavidad está lo de puntos de inflexión, porque la definición de puntos de inflexión dice que si en un punto determinado perteneciente al dominio de la función, en este gráfico que les puse de este ejemplo, en 0 y en 3, no, perdón, en 0 y en 2, en 0 y en 2, la función esta gráficamente veo que tiene puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque la gráfica de la función cambia de concavidad. Desde menos infinito hasta 0, la función es cóncava hacia arriba. En 0 cambia de concavidad. Desde 0 hasta 2 es cóncava hacia abajo. Hubo un cambio de concavidad, lo cual me indica que en x igual 0 la función tiene un punto de inflexión. Y en 2 también. ¿Por qué? Porque en 2 tiene un cambio de concavidad la gráfica. Pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces, en 0 y en 2, puntos de inflexión. En 3 no tiene punto de inflexión. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de concavidad. Fíjate que a la izquierda de 3 es cóncava hacia arriba y a la derecha de 3 también. No hay cambio de concavidad, no tiene punto de inflexión. Y esta propiedad nos va a decir cómo encontrar los posibles puntos de inflexión. O sea, si una función tiene puntos de inflexión y si la segunda derivada existe, entonces en ese valor en donde la función tiene un punto de inflexión, la segunda derivada es 0. Acá les puse lo mismo que en forma similar al tema extremo, les puse que esta cuestión de que la segunda derivada sea igual a 0 es condición necesaria, pero no condición suficiente. Fíjense por qué les puse esto. A ver, por ejemplo, x a la cuarta. Esta es la gráfica de la función. Es una parábola con las ramas muy abiertas. No tiene punto de inflexión en x igual 0. Sin embargo, en 0, la segunda derivada se hace 0. Fíjate, la primera derivada es 4x cubo. La segunda derivada es 12x al cuadrado. 12x al cuadrado es igual a 0 cuando x es igual a 0. Pero no tiene punto de inflexión. Fíjate que no cambió de concavidad. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba. Y además, les puse también que esta propiedad no es aplicable a funciones para las cuales la derivada segunda no existe, porque esta propiedad habla de si la derivada segunda existe. Si existe, entonces es igual a 0 en ese punto. Y si no existe, bueno, puede suceder que la segunda derivada no exista en un valor c determinado. Estamos hablando siempre de valores c que pertenecen al dominio de la función, de valores c en donde la función está definida. Puede que no exista, repito, la segunda derivada, y puede ser que en ese punto donde la segunda derivada no existe, la función tenga un punto de inflexión. Por ejemplo, f de x igual a raíz cúbica de x. Es esta función. Raíz
que ubicar x. Si vos calculás la primera derivada y calculás la segunda derivada, te va a quedar en el denominador de la primera derivada, perdón, vuelvo, hay algo que les dije mal. Si vos calculás la primera derivada no existe en cero. A ver, discúlpenme un segundito, porque no lo tengo a la vista. No les quiero decir cualquier cosa, porque ahora me entró la duda de si les estoy diciendo bien o no, pero es muy fácil, porque la calculás y listo. O sea, f de x es igual a x a la 1/3, f' de x es igual a 1/3 por x a la menos 2/3, ahí está. Ahí está. Sí, la primera derivada no existe en x igual 0, o sea que menos existe la segunda derivada. 0 pertenece al dominio de la función, pese a que la segunda derivada no existe en 0, esta función tiene un punto de inflexión en 0. ¿Por qué? Gráficamente, ¿no? Desde menos infinito hasta 0, la función es cóncava hacia arriba. Y desde 0 a más infinito, la función es cóncava hacia abajo. Entonces, conclusión, el procedimiento para saber dónde están los posibles puntos de inflexión de una función es, mejor dicho, calcular la segunda y determinar los valores de x que pertenezcan al dominio de la función, en donde esta segunda derivada se hace 0 o, eventualmente, donde no existe. Función polinómica, el dominio son todos los reales, calculás la primera derivada, calculás la segunda derivada existe en todos los reales. O sea que el único punto en el cual tendrás que determinar si eso no es punto de inflexión y el cual te va a decir en qué intervalos tendrás que ver si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, es de igualar la segunda derivada a 0. Bueno, la segunda derivada se hace 0 solamente si x vale 1. Este x igual a 1 te delimita, te divide el dominio de la función en dos intervalos. Menos infinito 1, 1 más infinito. ¿Qué es lo que miramos acá? Miramos el signo de la segunda derivada en cada uno de estos intervalos. El procedimiento es el mismo que lo que vimos anteriormente. Tomas un valor de prueba en este intervalo, tomas un valor de prueba en este intervalo. Acá tomé menos 2 y acá tomé 2. Calculé la segunda derivada en menos 2, calculás la segunda derivada en menos 2 y te da negativa. Calculás la segunda derivada en 2 y te da positiva. ¿Qué te dice esto con respecto a la concavidad de la función? Bueno, que la función es cóncava negativa en el intervalo menos infinito 1 y que es cóncava positiva en el intervalo 1 más infinito. ¿Qué más te dice esto que acabas de hacer? Te dice que en x igual a 1 la función tiene un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la gráfica de f cambia de cóncava negativa a cóncava positiva en x igual a 1. Por lo tanto, en ese punto, la gráfica de la función tiene un punto de inflexión. Si no hay cambio de concavidad, no hay punto de inflexión. Otro ejemplo, que es el mismo ejemplo que vengo trayendo desde allá, desde el tema de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, dominio real es menos el 0, calculamos la primera derivada, calculamos la segunda derivada,
que ya las calculé anteriormente, cuando utilicé el criterio de la segunda derivada para saber dónde esta función tenía extremos relativos. Acá les puse que no existe x perteneciente a reales donde la derivada segunda se anule. No hay ningún valor de x donde se anule la segunda derivada. Pero, ¿qué pasa? A ver, déjenme ver una cosita que me entró la duda. Sí. No existe ningún valor de x para el cual la segunda derivada se anule. No hice referencia a la primera derivada porque acá, en este contexto, solo estoy viendo el tema de concavidad y puntos de inflexión. Y acá, para analizar la concavidad y los puntos de inflexión, no me interesa la primera derivada, me interesa solo la segunda derivada. Entonces me concentro acá. No existe ningún valor de x, ningún valor real x, que haga que esta segunda derivada se te anule. Por otra parte, la segunda derivada no está definida en x igual 0, pero este valor no pertenece al dominio de la función. Dominio de la función real es menos el 0. Si no pertenece al dominio de la función allí no puede tener nada, o sea, no puede tener punto de inflexión. Entonces, ¿qué haces? Analizas la concavidad. ¿En dónde? Desde menos infinito a 0 y en 0 más infinito. ¿Y por qué hago esto? Porque en realidad el dominio de la función son todos los reales menos en 0. Entonces ya de ahí digo, bueno, tendré que ver cómo se comporta la función desde menos infinito hasta 0 y cómo se comporta de 0 a más infinito, porque en 0 la función no está definida. Ahora, repito, estoy tratando de saber en este intervalo y en este intervalo cómo es la concavidad de la función. Tomás valores de prueba. Calculás en cada uno de estos valores de prueba la segunda derivada. En este intervalo la segunda derivada es negativa. Quiere decir que en menos infinito 0 la función es cóncava negativa o cóncava hacia abajo. Tomás otro valor de prueba en 0 más infinito, calculás en este 2, que yo tomé como valor de prueba, vos podrías haber tomado 3, 4, 10 o 100.000, cualquiera en este intervalo. Calculás la segunda derivada, te va a dar un valor positivo. Conclusión, la función es cóncava positiva o cóncava hacia arriba, 0 más infinito. Y repito, hay un cambio de concavidad, pero la función no está definida en 0. Como no está definida, no puede tener nada. No puede tener ni extremo ni punto de inflexión. Entonces, conclusión solamente dónde es cóncava negativa y dónde es cóncava positiva. Nada más. ¿Preguntas? Profe, ¿podría volver a repetir lo de la propiedad? En lo que le explicó antes de explicar esto. ¿Esto? No, eso es. ¿Esto? Eso. Ah, esto está bien. Sí. Esta propiedad dice que si en x igual c la función tiene un punto de inflexión, ¿esto qué te dice? O sea, implícitamente, ¿qué te dice? Que en este c la función tiene que estar definida. Porque si tiene un punto de inflexión, quiere decir que este c pertenece al dominio de la función. Y el último ejemplo que les mostré apuntaba a esto, a que esto les quede claro. Este c es un punto que pertenece al dominio de la función. Es un valor
en donde la función está definida. Porque si no estuviese definida, no puede tener nada. Si no hay nada, no puede tener nada. Entonces dice, si en x igual a c la función tiene un punto de inflexión y si además la segunda derivada existe, en este seno, en el cual la función está definida, entonces esta segunda derivada, cuando la calcules en ese valor c, te va a dar que es igual a 0. Acá les puse un ejemplito. Este ejemplito fue para mostrarles que el tema de que la segunda derivada se haga 0 es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Si yo te digo, mira, una función, o dada una función f de x que está definida en un x igual a c, y esta función resulta que su segunda derivada en este c es igual a 0, y te pregunto, entonces, en este valor c, ¿la función tiene un punto de inflexión? ¿Podés asegurar que si la derivada segunda en c es 0, en c la función tiene un punto de inflexión? O si fuese una de esas preguntas de verdadero o falso, que te diga, por ejemplo, la derivada segunda de f en 3 es igual a 0. Entonces, en 3 la función tiene un punto de inflexión. ¿Verdadero o falso? Falso. No lo puedo asegurar. Capaz que tiene, capaz que no tiene. Ejemplo, la segunda derivada de 0 se hace 0 y sin embargo esta función no tiene punto de inflexión en 0. Después, como esta propiedad solamente te habla de que si la derivada segunda existe, entonces cabe preguntarse, ¿y si no existe? Porque esta propiedad no me dice nada respecto de que no exista, porque puede ser de que no exista la segunda derivada. Bueno, puede suceder también que la derivada segunda en ese valor c, que pertenece al dominio de la función, puede ser que la derivada segunda no exista y sin embargo la función tenga allí un punto de inflexión. Un ejemplo es esta función f de x igual a raíz cúbica de x. La segunda derivada no existe en 0 y sin embargo la función tiene un punto de inflexión en 0. 0 pertenece al dominio de la función. El dominio de esta función, raíz cúbica de x, son todos los reales. No sé si lo que te dije ahora te aclaró la duda o si querés preguntarme puntualmente cuál es la duda o lo que no te quedó claro. Sí, ahí me quedó mucho más claro. No entendía lo de la condición necesaria y eso como que no me quedaba muy claro, pero ahí ya me quedó claro. Gracias. Bien. Bueno, entonces eso en cuanto a concavidad y puntos de inflexión. Ahora les puse acá, a ver cuál es este ejercicio. X cubo menos 3x cuadrado más 2. Tengo que ver porque está más arriba. Le puse un botón para volver. ¿Dónde está la función? Porque yo sé. Acá está. Esta función que ya la trabajamos. No puedo hacer la presentación en PowerPoint, o sea que no puedo utilizar el tema de botones para ir y volver. Entonces esta función x cubo menos 3x cuadrado más 2. Toda la información que yo puse junta acá. A ver. Y acá también. Y acá, ahí y acá la habíamos trabajado.
toda la información, y ustedes esto lo van a poder bien cuando tengan a mano todo el archivo y vayan y vengan, porque a mí se me va a complicar ahora para ir y venir. Toda esta información que puse junta acá es la información que recabé de todos los análisis anteriores. Mira, por ejemplo, si te piden en un ejercicio analizar, y tienen un ejercicio como este en el práctico, analizar intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, intervalos de concavidad y puntos de inflexión, todo lo que vimos hasta ahora en este ejercicio solamente. En caso de ser necesario, adicionar el estudio de asíntotas, en caso de ser necesario, para graficar. Porque tal vez, para graficar, tengas que estudiar el tema de las asíntotas. No es este caso, porque en este caso esto es una función polinómica y las funciones polinómicas no tienen asíntotas. Eso se lo puse acá. Información del análisis hecho en el ejemplo 3A. En el 3A llegamos a estas conclusiones. Llegamos a la conclusión de que la función crece en menos infinito 0 y en 2 más infinito, y que es decreciente en 0, 2. Que tiene un máximo relativo en 0, que ese máximo relativo vale 2, que tiene un mínimo relativo en 2, y que el valor de ese mínimo relativo es menos 2, y además de esto último que hice, del análisis hecho en el ejemplo 5A, vimos que esta función es cóncava negativa en menos infinito 1 y cóncava positiva en 1 más infinito, y que en 1, 0 tiene un punto de inflexión. Acá repetí todo para mirarlo junto con el gráfico. Se trata de lo siguiente, en realidad se trata de graficar. Una vez que hiciste todos los análisis, el tema es graficar la función con toda la información que te dio la primera derivada y la segunda derivada. Bueno, la voy a graficar. Bueno, acá ya está graficada, no tengo forma en este momento de mostrarles de otra manera. Utilizando toda la información, fíjate, la función crece en menos infinito 0. Desde menos infinito hasta 0, la función crece. Ahora bien, esto de que crece y de que es cóncava hacia abajo, la saqué juntando la información de dónde crece y de dónde es cóncava negativa. O sea, de allí saqué esta información. Después, la función decrece desde 0 hasta 2. La función decrece desde 0 hasta 2. Otro dato que es muy importante, y que creo que esto en realidad es lo que uno primero graficaría, es qué punto pertenece a la función. Si tiene un máximo relativo en 0 y ese valor es 2, quiere decir que el punto 0, 2 pertenece a la función, o sea, este punto. Después, si tiene un mínimo relativo en 2 y el valor de ese mínimo es menos 2, quiere decir que el punto 2 menos 2, este punto, pertenece al dominio de la función. O sea, en un principio marcaría este punto y este punto, porque sé que pertenecen a la función. ¿Qué más sé? Que tiene un punto de inflexión en 1, 0. Fíjense, si tiene un punto de inflexión en 1, 0, acá era cóncava hacia abajo y acá era cóncava hacia arriba, y esto está perfecto, porque lo saqué de los intervalos de concavidad. Cóncava negativa desde, estoy mirando acá, desde 0 hasta 1, cóncava negativa. Cóncava positiva a la derecha de 1, desde 1 hasta más infinito, cóncava positiva, punto de inflexión. Les repito, no les puedo mostrar los pasos acá en este PDF, pero tienen para hacer en la práctica, yo les diría que, o sea, vos me decís para qué toda esta historia, si agarro el GeoGebra y la grafico y listo. Bueno, para practicar el tema de, todo este análisis que hice,
¿para qué me sirve? Voy a intentar graficarla yo a mano alzada, a ver si entendí bien todo el análisis que hice y si está bien, y después me voy a GeoGebra, me grafico y comparo a ver si la tengo bien hecha o no la tengo bien hecha. Eso. Porque de última, programas como el GeoGebra o cualquier otra graficadora que uses, en la PC, en el teléfono, donde sea, lo que hacen para hacer el gráfico de la función, lo que hace todo el motor, el programita que está detrás de todo eso, son todos estos análisis, en realidad. Lo sacan de acá. Bien. Pasamos a otro tema. Si hasta acá no tienen ninguna pregunta, porque acá termina el tema de el estudio de funciones. Dejamos el tema del estudio de funciones. Díganme si quieren ver algo de lo anterior o si está todo bien y paso a otro tema. Por mí, pase a otro tema. Paso a otro tema. Bien. Otro tema que nada que ver con el estudio de funciones, nada que ver. La regla del L'Hopital, que ¿para qué sirve la regla del L'Hopital? En el caso de funciones derivables, sirve para el cálculo de límites cuando tenés indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. O sea, no es necesario hacer todo lo que veníamos haciendo hasta ahora para salvar las indeterminaciones esas. Con la regla del L'Hopital se facilita muchísimo la cosa. No se va a evaluar la regla del L'Hopital en el primer parcial, ¿eh? No la pueden aplicar. Si la aplican, no se va a tener en cuenta. Esto es para el segundo parcial. La regla del L'Hopital dice lo siguiente. Dice que si tenés dos funciones, f y g, y ambas son derivables en un intervalo abierto a b, que contiene a un valor x sub 0, y dice, excepto posiblemente en x sub 0. Dice, son derivables en AB, puede que en ese x sub 0 no lo sea. Y esta G tiene que ser su derivada distinta de 0, ahora vamos a ver por qué, enseguida vamos a ver por qué. Su derivada tiene que ser distinta de 0. Si cuando calculas el límite para x tendiendo a x sub 0, x sub 0, de esta función que es cociente de f de x y g de x, y resulta que lo calculas y te da una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, entonces dice que el límite de esta función f sobre g va a ser igual al límite de la derivada de f sobre la derivada de g. Dice que este límite es igual a este límite. O sea, siempre que el límite exista o que sea más o menos infinito, ¿no? Y acá le puse esta observación porque fíjense que acá dice el límite para x tendiendo a x sub 0. Acá les puse que la regla del L'Hopital también la podéis aplicar a casos en que x tienda a más infinito o a menos infinito. También se puede aplicar. Vamos con unos ejemplitos. Por ejemplo, si me piden que calcule el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x sobre x menos 1. Cuando x tiende a 1, el logaritmo natural de 1 tiende a 0, porque el logaritmo natural de 1 es 0. Hablo de tendencia porque estamos en el contexto de límites. Entonces, cuando x tiende a 1,
el logaritmo natural de x tiende a 0 y x menos 1 también tiende a 0. O sea, tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Puedo aplicar la regla del L'Hopital, porque dice, si calculo el límite y me da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces la puedo aplicar la regla. Y por la regla del L'Hopital escribo que entonces el límite, cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x sobre x menos 1, va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de ¿quién? De la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, sobre la derivada de x menos 1, que es 1. Lo puse para que les quede escrito acá. Y cuando lo miran sepan de dónde sale. Que es igual al límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x. El límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x tiende a 1, o sea que este límite es igual a 1. Re fácil aplicando la regla del L'Hopital. Vamos con este otro ejemplito que te da una indeterminación de infinito sobre infinito. El límite cuando x tiende a infinito de e a la x es infinito. Este infinito tómenlo como un positivo, ¿eh? Yo les dije cuando vimos límites que a veces puede decir más infinito o puede que no diga nada. Ante cualquier duda en un examen preguntan. Bueno, cuando x tiende a infinito, e a la x tiende a infinito. Y x al cuadrado tiende a infinito, x tiende a infinito, infinito más infinito, infinito. En conclusión, indeterminación infinito sobre infinito. ¿Puedo aplicar L'Hopital? Sí, puedo aplicar L'Hopital. ¿Aplico L'Hopital? Resulta que este límite que me piden que calcule es igual al límite ¿de quién? De la derivada de e a la x, que es e a la x, sobre la derivada de x al cuadrado más x, que es 2x más 1. Acá, ¿qué haces? Volvés a calcular el límite, porque decís, a ver, se me fue la indeterminación, calculo el límite. Cuando x tiende a infinito, e a la x tiende a infinito, 2 por x con x tendiendo a infinito es infinito, le sumo un 1, sigue siendo infinito la tendencia del denominador. O sea, otra vez infinito sobre infinito, o mejor dicho, sigo con la indeterminación de infinito sobre infinito. Puedo aplicar otra vez la regla del L'Hopital. La podés aplicar tantas veces como sea necesario, siempre y cuando tengas una indeterminación. Ojo con eso. Si no tenés una indeterminación, no tiene ningún sentido aplicar L'Hopital. Entonces, cada paso que hagas, calcula el límite a ver si seguís con la indeterminación o no. Entonces, aplico de nuevo L'Hopital. La derivada de e a la x, e a la x. La derivada de 2x más 1, 2. Bueno, la tendencia del numerador es infinito sobre un número, 2 tiende a 2, esto que te da infinito. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre x al cuadrado más x es igual a infinito. Si tienen dudas me paran y vuelvo, ¿eh? Acá. Otro ejemplo. En este primer ejemplo, con una sola vez que apliqué L'Hopital ya está. Ya salvé la indeterminación. Acá la apliqué 2 veces. La apliqué una vez, seguía con la indeterminación de infinito sobre infinito, la apliqué otra vez, se fue la indeterminación. Listo. Ahora en este ejemplo es necesario aplicarla 2 veces también, la regla del L'Hopital. En este ejemplo
la cosa es distinta porque la indeterminación que tenés es 0 sobre 0. Fíjate, cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x cuadrado sobre x cubo. Cuando x tiende a 0, el 0 al cuadrado es 0, el coseno de 0 es 1, 1 menos 1, el numerador tiende a 1 y el denominador, a 0, no, a 0, y el denominador tiende a 0. O sea, indeterminación 0 sobre 0. Regla del L'Hopital. Este límite es igual al límite cuando x tiende a 0 de la derivada de 1 menos coseno de x al cuadrado, que es igual, la derivada de 1 es 0. La derivada del coseno es menos el seno, pero como tenés un menos acá adelante, se me hizo un más, por eso seno de x al cuadrado. Derivé el coseno, regla de la cadena. Ahora, por la regla de la cadena, voy a derivar x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Esta es la derivada del numerador. Y la derivada del denominador es 3 por x al cuadrado. Como les dije, miro a ver si se me fue la indeterminación. No se me fue. Sigo con una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Apliqué 3 veces L'Hopital, les dije 2, no, 3 veces. Sigo con la indeterminación del tipo 0 sobre 0. Nuevamente L'Hopital. Derivas el numerador, derivada de un producto. La derivada de seno de x al cuadrado. Coseno de x al cuadrado por 2x. Por 2x sin derivar. 2x. Esto, ay, se me marca todo, no es lo que quiero. Bueno, no me deja. Esto, desde acá hasta acá, esto es la derivada del seno de x al cuadrado por 2x sin derivar, más regla del producto. Seno de x al cuadrado sin derivar, por la derivada de 2x, que es 2. Ahora, la derivada del denominador, de 3x al cuadrado, que es 6x. Bueno, lo que hice acá fue un poquito de cuentas. Coseno de x al cuadrado, 2x por 2x, 4x al cuadrado, más. Y acá no hice nada, simplemente este 2 lo pasé acá, sobre 6x. Acá mirás de nuevo a ver qué pasa, y lo que pasa con el límite es que seguís con la indeterminación. Esto tiende a 0, eso está clarísimo, ¿no? El coseno de 0 es 1 y 4 por x, con x tendiendo a 0, este factor de este producto es 0, entonces toda esta expresión, todo este término, mejor dicho, todo este término tiende a 0, más el seno de 0 es 0, entonces todo este término también es 0. Todo el numerador tiende a 0, el denominador también. Sigo con la indeterminación de tipo 0 sobre 0. ¿Qué hago? Aplico de nuevo L'Hopital. Bueno, aplicas de nuevo L'Hopital, acá está toda la derivada del numerador, que se hace un poco largo, porque acá tenés para derivar el producto de estas dos funciones, acá aplicas la regla del producto, después es todo esto, es la derivada de coseno de x al cuadrado por 4x al cuadrado, más la derivada de 2 por el seno de x al cuadrado, que es 2, por la derivada del seno, que es el coseno de x al cuadrado, por la regla de la cadena, por 2x. Sobre 6. Todo el numerador tiende a 0. Fíjate. Este término de la suma tiende a 0. Ya con mirar esto es suficiente. X tiende a 0, todo este producto es 0. Lo mismo acá. X tiende a 0, todo este producto es 0. Y acá lo mismo.
x tiende a 0, todo este producto es 0. Quiere decir que el numerador tiende a 0. El denominador es 6, este límite es 0. Acá recién se me fue la indeterminación. Después de aplicar 3 veces L'Hopital. Moraleja, podés aplicar L'Hopital tantas veces como sea necesario, siempre y cuando, ojo, tengas una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si no, no podés aplicar L'Hopital. Si no tenés una indeterminación, no tiene sentido aplicar L'Hopital. Profe. Sí. ¿Menos infinito sobre menos infinito cuenta? Ah, no, daría más infinito igual. Cuenta. Los infinitos estos son así como genéricos. Cuenta. Puede ser más infinito sobre menos infinito o menos infinito sobre más infinito. Cuenta. Sí. Cualquier infinito sobre infinito. Cualquiera. Decís. Bueno, esto está todo sencillito y muy lindo. Acá van a tener que aplicar en algunos casos la regla de la cadena. Ojo con L'Hopital, no confundir, porque es la derivada del numerador sobre la derivada del denominador, ¿eh? Ojo con eso. No es que voy a aplicar la regla del cociente. Derivas el numerador, derivas el denominador. Si en el numerador o en el denominador te encontrás con que tenés un cociente, entonces sí la aplicás. Pero por un lado el numerador, por el otro lado el denominador. Eso dice L'Hopital. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa si tenés otro tipo de indeterminaciones? Por ejemplo, 0 por infinito, o 0 por menos infinito, o infinito menos infinito, o este tipo de indeterminaciones. X, el límite cuando x tiende a x sub 0, por ejemplo, de una f de x, todo esto elevado a una g de x, donde te encontrás con que tenés la forma 0 a la 0 o infinito a la 0. ¿Acá podés aplicar L'Hopital? No podés aplicar L'Hopital. Entonces ustedes dirán, ¿para qué me decís todo esto? Bueno, te digo todo esto porque no podés aplicar L'Hopital, pero si lo llevás, si haces alguna cuestión algebraica para llevar estas indeterminaciones a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, sí podés aplicar. Hay que hacer unos pasos previos. En definitiva, ejemplos. Déjenme mirar una cosa. Ejemplos. A ver, este ejemplo. No. Este ejemplo. Si tenés que calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha, y este de x tiende a 0 por derecha viene a cuento de que si no, no podrías tener el logaritmo de x. Si x tiene que tender a 0 por derecha sí o sí, porque el logaritmo no es aplicable ni a 0 ni a números negativos. Por eso a 0 por derecha. De x por el logaritmo natural de x. Tenés una indeterminación, x tiende a 0, el logaritmo natural de x, cuando x tiende a 0 por derecha, logaritmo natural de x tiende a menos infinito. Acá les puse, no se puede aplicar la regla de L'Hopital. Para poder utilizarla tenemos que llevar esta indeterminación, por ejemplo, a la forma infinito sobre infinito. A ver, ¿cómo hacemos esto? Acá escribí lo mismo, digo, bueno, este límite va a ser igual, y acá lo único que hice fue escribir esta expresión, x por el logaritmo natural de x, la escribí de otra manera. La escribí como logaritmo natural de x sobre 1 sobre x.
Escribir logaritmo natural de x sobre 1 sobre x es lo mismo que x sobre logaritmo natural de x. Si vos haces esta cuenta, esto es igual a x por logaritmo natural de x. Bueno, ¿y para qué lo escribí así? Porque ahora lo que tengo es una indeterminación del tipo menos infinito sobre infinito. Cuando x tiende a 0 por derecha, el logaritmo natural de x tiende a menos infinito. Y 1 sobre x, cuando x tiende a 0 por derecha, tiende a infinito. Entonces ahora sí, a esta forma en que yo escribí la función, le podemos aplicar L'Hopital. ¿Cómo es L'Hopital en este caso? Bueno, lo mismo. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha, ¿de quién? De la derivada de la función que tenés en el numerador, o sea, de la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, dividido la derivada de la función que tenés en el denominador. En el denominador tenés un cociente. Aplicás la regla del cociente. De aplicar la regla del cociente, te queda que la derivada de 1 sobre x es menos 1 por 1 sobre x al cuadrado. Entonces acá lo que hice, lo que siempre conviene hacer, es esta cuenta. Esto es igual 1 por, tomé el menos acá, es lo mismo para el caso, hice 1 por menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, dividido x por 1, x. Es lo mismo si este menos lo hubiese puesto acá adelante o si lo hubiese puesto acá abajo, es lo mismo. En definitiva, se te cancela esta x con este cuadrado, entonces o, lo voy a decir mejor como corresponde, por propiedades de potencias de igual base, x al cuadrado sobre x es igual a x a las 2 menos 1. O sea, me quedo menos x. Este límite es 0. Cuando x tiende a 0 por derecha, menos x tiende a 0. Entonces, resulta que llegué a la conclusión de que este límite es igual a 0. Cuestiones algebraicas involucradas acá. Por eso les dije al principio de cuando comenzó el cursado que tienen que tener muy claro y tienen que dominar muy bien las operaciones de reales para cuestiones de límite. Otro ejemplo. Acá teníamos una indeterminación de 0 por menos infinito y acá es un ejemplo donde tenés una indeterminación de infinito menos infinito. A ver, cuando x tiende a menos 1, x al cubo tiende a menos 1. O sea, que este denominador tiende a 0. O sea, que toda esta expresión tiende a infinito. Menos. Cuando x tiende a menos 1 más 1 tiende a 0, el denominador. 1 sobre una expresión que tiende a 0, toda este cociente tiende a infinito. Infinito menos infinito. Indeterminación. ¿Puedo aplicar L'Hopital? No. Pero puedo llevar esta indeterminación, en este caso en particular a la forma 0 sobre 0, y ahí aplicar L'Hopital. Entonces la previa es esta. Cuentas. ¿Qué hice? Saqué denominador común. Estas dos expresiones no tienen nada en común. O sea que el denominador común va a ser 1 más x cubo por x más 1. 1 más x cubo por x más 1 dividido 1 más x más 1, 2 por x más 1. Menos, menos.
1 más x cubo por x más 1 dividido x más 1, 1 más x cubo. Hice esto y ahora miro de nuevo a ver qué pasa con el límite. Y bueno, lo que pasa con el límite es que 2 por x más 1, cuando x tiende a menos 1, esto tiende a 0, este término tiende a 0. Lo mismo, menos 1 al cubo es menos 1, 1 menos 1, 0, este término tiende a 0. Todo el numerador tiende a 0. Y en el denominador, pasa lo mismo. O sea, tenés una determinación del tipo 0 sobre 0, el objetivo era este para poder aplicar la regla del L'Hopital. Aplicamos L'Hopital, acá. Aplicamos L'Hopital. Estoy mirando a ver si me hago un paso. La derivada de 2 por x menos 1 es 2. Si no lo ves acá, así es algo simple. Así es 2 por x, 2 por 1. La derivada de 2x es 2, la derivada de una constante es 0. O sea, la derivada de 2 por x más 1 es 2. Menos, la derivada de 1 menos x más x al cubo es 3x al cuadrado. El numerador tiende a menos 1. Cuando x tiende a menos 1, x al cuadrado tiende a 1, 2 menos 3 tiende a menos 1. Y el denominador, cuando x tiende a menos 1, tiende a 0. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 al cubo menos 1, más 1, 0. 0 más 0, 0. Todo el denominador tiende a 0. La pregunta acá es si tiende a 0 por izquierda, por valores negativos, o si tiende a 0 por derecha, por valores positivos. ¿Por qué es la pregunta? Porque si el denominador tiende a 0 por valores negativos, entonces este límite va a ser infinito positivo, porque el numerador tiende a menos 1, negativo sobre negativo más infinito. En cambio, si este denominador tiende a 0 por valores positivos, el resultado de este límite va a ser menos infinitos. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que recurrir al cálculo de límites laterales. X tendiendo a menos 1 por izquierda y x tendiendo a menos 1 por derecha. Y vemos qué resulta de esto. El límite lateral izquierdo cuando x tiende a menos 1. Si x, bueno, con el numerador nada, tiende a menos 1 siempre, ¿no? Siempre, ya sea que x tienda a menos 1 por izquierda o por derecha. Porque acá lo tenés elevado al cuadrado, siempre se te va a convertir en un valor positivo. Y acá, fíjense que este denominador tiende a 0 por izquierda. ¿De dónde saqué esto? De que tiende a 0 por izquierda. De acá. Dije, si x tiende a menos 1 por izquierda, entonces x es más pequeño que menos 1. O sea, x es menor que menos 1. Si tiende por izquierda, es menor. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a mirar esto primero, Esto quiere decir lo siguiente. Que x al cuadrado tiende a 1 y entonces 3x al cuadrado tiende a 3. Estoy mirando esto. Si x es menor que menos 1, x al cuadrado tiende a 1 y 3x al cuadrado tiende a 3. ¿A dónde tiende x más 1?
Si x tiende a menos 1 por izquierda, x es menor que menos 1 y resulta que x más 1 es menor que 0. Por consiguiente, x más 1 tiende a 0 por izquierda. Ahora veamos este x al cubo más 1 o 1 más x al cubo, como quieran verlo. Si x tiende a menos 1 por izquierda o por derecha, para el caso este es lo mismo, ¿no? Pero estoy viendo por izquierda, no la voy a complicar. Si x tiende a menos 1 por izquierda, x es menor que menos 1, x al cubo es menor que menos 1, y entonces x al cubo más 1 es menor que 0. Quiere decir que 1 más x al cubo tiende a 0 por izquierda. 3x al cuadrado tiende a 3, número positivo, por un número negativo, porque x más 1 tiende a 0 por izquierda. Este término, que involucra estos dos factores, este término tiende a 0 por izquierda, más por menos, menos. Y este término también tiende a 0 por izquierda, por eso es que todo el denominador tiende a 0 por izquierda. Después de haber averiguado que el denominador tiende a 0 por izquierda, digo, bueno, esto es infinito, eso ya lo tenía claro, era infinito. El tema era infinito positivo o infinito negativo. Bueno, positivo. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. Y lo mismo, el mismo análisis o similar con este límite lateral. Haces el mismo análisis, decís, bueno, a ver, si x tiende a menos 1 por derecha, quiere decir que x es mayor que menos 1. Y vas analizando a dónde tiende 3x al cuadrado, a dónde tiende x más 1 y a dónde tiende 1 más x cubo. Y de ese análisis llegas a la conclusión de que todo este denominador tiende a 0 por derecha. Como les dije recién, que era infinito ya lo tenía clarísimo. Lo que no tenía clarísimo es si esto tendía a 0 por derecha o por izquierda. Bueno, tiende a 0 por derecha. Menos con más es menos. Menos infinito. ¿Preguntas? Antes de seguir, porque falta la conclusión. Me refiero a preguntas sobre este análisis. Falta la conclusión porque quiero calcular este límite. No, profe, ninguna duda. Bien. Igual les queda escrito, así que después cuando miren las diapositivas en su momento, cualquier cosa nos pregunta. En resumen, el límite este, que es la función escrita como estaba originalmente, es igual al límite de esta función, que fue cuando saqué denominador común, y es igual al límite de esta función luego de hacer ¿qué? De aplicar L'Hopital. ¿La puse aplicando L'Hopital realmente? No. No. Porque cuando apliqué L'Hopital me quedó 2 menos 3x cuadrado. Esto lo tengo que corregir. Ay, qué problema. Qué problema. Que no puedo hacerlo con el PowerPoint. Qué problema. No me di cuenta en su momento. Ahí no, lo voy a dejar acá.
Y bueno, no importa cualquiera, déjame escribir. Me pongo a corregir. Después lo corrijo. Y acá, pues acá puse el hospital, pero acá no puse lo que obtuve del hospital. ¿Qué es esto? Repetí. Fue copiar y pegar. Bueno, acá va lo del hospital, lo corrijo y después se lo subo. Y ahí es donde se aplicaron límites laterales. Apliqué límites laterales, llegué a la conclusión que el límite lateral izquierdo me dio más infinito, el límite lateral derecho me dio menos infinito. Conclusión, como me dieron distintos infinitos, los laterales, el límite no existe. Esa es la conclusión. Bien. Un último ejemplito de esta cuestión de la aplicación de la regla del L'Hopital. Estoy mirando una cosa. Porque ahí está. Un último ejemplito de la aplicación de la regla del L'Hopital es el cálculo de este límite. Acá tenés una indeterminación del tipo infinito a la 0. 1 sobre x, cuando x tiende a infinito, tiende a 0. No se puede aplicar L'Hopital. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar a la forma indeterminada infinito sobre infinito. De esta manera. Vamos a suponer que este límite existe y que su valor es L, un L genérico. Entonces digo, bueno, L es igual al límite cuando x tiende a infinito de x elevado a la 1 sobre x. Una vez que escribimos esto, aplicamos logaritmo natural a ambos miembros. Te queda logaritmo natural de L igual al logaritmo natural del límite cuando x tiende a infinito de x elevado a la 1 sobre x. Esto, el objetivo de hacer esto, de aplicar, de decir el límite es L y de aplicar logaritmo a ambos miembros, el objetivo es ahora aplicar propiedades del logaritmo y que este exponente de la potencia te bajarlo. Ese es el objetivo. Bueno, acá les puse, por propiedad de funciones continuas y por propiedad de logaritmo, no sé si se acuerdan que por propiedad de funciones continuas, cuando tenés el logaritmo de una función, una función continua por el límite d es igual al límite de la función. Propiedad de funciones continuas que vimos. Entonces, por propiedad de funciones continuas y de logaritmo, tenemos que el logaritmo natural de L es igual al logaritmo natural del límite cuando x tiende a infinito de x por 1 sobre x. Esto no dice nada nuevo, repetí. Y esto es igual, y acá vino el cambio. Esto, el logaritmo del límite, es igual al límite del logaritmo. Propiedad de funciones continuas. Repito, por propiedad de funciones continuas, el logaritmo del límite es igual al límite del logaritmo. Ahora sí, puedo aplicar propiedad de logaritmo. Por propiedad de logaritmo, esto es igual al límite de 1 sobre x por el logaritmo natural de x. Acá, lo que voy a hacer es escribir esta expresión como el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre x. Simplemente lo que hice fue escribirlo así. Escribir esto, es lo mismo que escribir esto. Y recién ahora tenés una indeterminación del tipo infinito sobre infinito.
Cuando x tiende a infinito, el logaritmo natural de x tiende a infinito. X tiende a infinito, infinito sobre infinito. Y ahora recién aplicamos L'Hopital. Entonces, resulta que el logaritmo natural de L es igual al límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre x, que es igual, por L'Hopital, al límite cuando x tiende a infinito de ¿quién? De la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, sobre la derivada de x, que es 1. Esto lo escribo como 1 sobre x, porque este 1 es lo mismo que nada, es 1 sobre x. Y este límite, cuando x tiende a infinito, es 0. Atención con esto, porque resulta que lo que tenés acá es que el logaritmo natural del límite es 0. Y yo lo que ando buscando es el valor del límite, no el valor del logaritmo natural del límite. Si el logaritmo natural del límite es 0, quiere decir que el límite es igual a e a la 0, por definición del logaritmo. Base e. E a la 0 es igual a L. ¿Y a quién es igual e a la 0? A 1. Entonces resulta que el límite, cuando x tiende a infinito, de esta función es igual a 1. ¿Preguntas? No, profe. Bien, nos faltan unos 15 minutos, dado que ustedes tienen el parcial tan cerquita, no voy a seguir. Lo voy a dejar acá y en la próxima clase retomo para los alumnos que no pudieron conectarse hoy por los problemitas. Retomo, hago un repasito y sigo adelante. Lo que falta ver son aproximaciones lineales, porque viene el tema de diferencial, esto de los polinomios, sí. Lo ideal sería seguir un poquitito más, pero bueno, considerando que tienen el parcial, no les quiero llenar con más cosas. Bueno, si tienen alguna pregunta para hacerme, los escucho. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?